Hola, buenas. Mira, voy a resolvértelo online en un vídeo porque me va a ser menos tiempo que estar escribiéndotelo todo, ¿vale? A ver, déjame que busque esto. Sí, bien. Vamos a empezar con el primer ejercicio. Tenemos una serie de reacciones químicas y me pregunta de esas reacciones químicas cuáles son anabólicas, autótrofas o heterótrofas y cuáles son catabólicas, autótrofas y heterótrofas, razonando las respuestas. Bueno, nos acordamos que las reacciones de anabolismo eran las reacciones en las que a partir de reactivos sencillos, como por ejemplo tenemos estos, ¿vale?, obtenemos productos más complejos, ¿de acuerdo?, más elaborados. Sin embargo, las reacciones catabólicas era al revés, era a partir de moléculas más complejas obtener moléculas más sencillas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos al lío. La A sería catabolismo, la B sería anabolismo, la C también catabolismo, la D de glucosa, esto es una fermentación alcohólica, por también catabolismo, y esto es una fotosíntesis, por lo tanto anabolismo, ¿de acuerdo? Bien. De todas ellas también teníamos que decir si eran autótrofo o heterótrofo, ¿vale? Pues autótrofo sería este, porque es una reacción que se produce en organismos autótrofos. Todos los demás serían heterótrofos, ¿de acuerdo? Bien. Por otro lado, tenemos la parte B de la pregunta, dice los microorganismos tienen formas de nutrición diversas. ¿En qué se diferencian los organismos litótrofos de los organótrofos? Vale, de acuerdo. Mira, la diferencia entre litótrofo y organótrofo era que en los litótrofos el hidrógeno procede de sustancias inorgánicas, ¿de acuerdo?, como el agua o el ácido sulfídrico. Sin embargo, en los organótrofos, pues ese hidrógeno procede de moléculas con una mayor complejidad, ¿vale? Seguimos, dice, ¿y en qué se diferencian los fotótrofos y los quimiótrofos? Vale, pues esos se diferencian de dónde procede la fuente de energía. Los fotótrofos sería cuando la energía proviene de la luz solar, ¿vale?, mientras que los quimiótrofos es cuando la energía proviene de cualquier otro tipo de reacción química, ¿de acuerdo?, de la energía química proveniente en una sustancia, en un compuesto químico, ¿vale? Vale, ahora iríamos con la pregunta número 2. Bueno, aquí tenemos un esquemita, ¿no? Dice reacciones cíclicas en un lugar del interior, C5, C6 son compuestos, 5, 6 son átomos respectivamente, ¿de acuerdo? Aquí tenemos átomos compuestos y aquí pues una estructura cíclica donde entra una acetilcoenzima A y en cada ciclo pues parece que se producen 1, 2 y 3 NADHs, un FAD y un GTP. Vale, esto está clarísimo, que es el ciclo de Krebs, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a ver qué nos preguntan. Dicen, ¿en qué órgano celular se producen estas reacciones? Vale, pues como es el ciclo de Krebs, se produce en la matriz mitocondrial, ¿vale?, dentro de las mitocondrias. Describe brevemente su estructura y ayúdate a un dibujo, ¿de acuerdo? Pues le haces un dibujo de una mitocondria y le señalas todas las partes de la mitocondria, ¿de acuerdo? Ese sería el A. Bien, B. ¿Qué proceso metabólico se representa? Vale, pues el ciclo de Krebs, que le responde ese. ¿Y de dónde procede la acetilcoenzima A que entra en el ciclo? Vale, le dices que esa acetilcoenzima A proviene de la glucólisis y le explicas un poquito sobre el proceso de la glucólisis para llegar ahí, a la acetilcoenzima A, ¿vale? Siguiente, dice, se reduce o se oxida la acetilcoenzima A en esta ruta metabólica, justificando la respuesta. Vale, pues es que se oxida porque tiene una pérdida neta de electrones. Siempre que un átomo tiene una molécula, un átomo tiene pérdida de electrones, se oxida. Siempre cuando uno se oxida, otro elemento se reduce. Siempre hay en una reacción, si algo se oxida, significa que algo se reduce, ¿vale? Y bueno, y cuando entra la acetilcoenzima A, pues se oxida y nada, y en sí todo lo que es el ciclo de Krebs son todo reacciones de oxidación, donde se van produciendo pérdidas de electrones y lo que va ocurriendo es que se van apareciendo moléculas con poder reductor, ¿vale?, que serían esta y estas dos, ¿vale? Esas
moléculas tienen una gran cantidad de energía en forma de poder reductor y a partir de ellas se genera después nuevo ATP. ¿Vale? Bueno, vamos a por las siguientes. Vale, ya lo tenemos aquí el otro, así que pasamos al ejercicio 3. Me dice que identifique los procesos metabólicos representados en los esquemas siguientes. Identificarlos, o sea, nombrarlos y ya está, ¿vale? Vamos a ver, esto es una glucosa, 2 carbonos y 1 H, pues esto es alcohol etílico, por lo tanto está claro que esto es una fermentación alcohólica, ¿de acuerdo? Entonces el 1, fermentación alcohólica, el 2, agua, clorofila y energía. Vale, esto es la fase lumínica de la fotosíntesis. Una glucosa da piruvato y ATP, ¿vale? Esto es la glucólisis. Y aquí dióxido de carbono, ATP y NADPH da glucosa. Vale, esto es el ciclo de Calvin, ¿vale? Entonces eso sería la B. Dice, señala con precisión la localización de cada uno de los procesos metabólicos anteriores. Vale. Bien, la fermentación alcohólica se produce en el citoplasma celular. Esto en los cloroplastos. Esto era la glucólisis también en el citoplasma celular. Y esto que era el ciclo de Calvin también en los cloroplastos, concretamente en los estromas, ¿vale? de los cloroplastos. Vale, pues vamos a la siguiente. Bueno, pues nada, te explico cómo iría el ejercicio 4, ¿vale? Me dice que qué es más rentable, la degradación de 3 glucosas con un total de 18 átomos de carbono, aunque eso tampoco nos incumbe, porque nosotros no sabemos directamente el balance energético de cada glucosa, o la degradación de una molécula de ácido esteárico, ¿vale? Pues venga, vamos a hacerlo. Voy a reducir esto para poder escribir. Bueno, vamos a empezar con el de la glucosa. Me dice que tienen que ser 3 moléculas de glucosa, 3 glucosas, ¿vale? Vamos a hacer el balance energético de una de ellas y después el resultado final lo multiplicamos por 3. Vale, pues cada molécula de glucosa, una glucosa, va a entrar en el proceso de la glucólisis, ¿vale? Y cada glucosa me va a generar 2 moléculas de ácido pirúvico, me va a generar 4 moléculas de ATP, pero como necesito 2 para la activación, le pongo directamente que tengo una ganancia de 2 ATPs por cada molécula de glucosa y 2 NADHs. ¿De acuerdo? Vale. De estos 2 de ácido pirúvico, estos ácidos pirúvicos se van a transformar en acetilcoenzima A, y por cada vez que se produce acetilcoenzima A también se va a generar ATP en el proceso, por lo tanto ganamos 2 ATPs más en ese proceso y después esas acetilcoenzimas, que nuevamente tendremos 2, darán 2 vueltas totales al ciclo de Krebs, ¿vale? Porque cada molécula de acetilcoenzima entra al ciclo de Krebs y de ellas sacaremos, por cada vuelta, sacamos un ATP, por cada vuelta, sacamos un FADH2 y sacamos 3 NADHs. Por cada vuelta, como son 2, multiplicamos por 2 y entonces tenemos 2 ATPs, 2 FADH2 y 6 NADH. ¿Ok? Bien, ahora vamos a ir viendo todo lo que hemos obtenido ya todo en conjunto. ¿De acuerdo? En total, ATPs tenemos los 2 que hemos producido en las 2 vueltas al ciclo de Krebs, más los 2 de ganancia que hemos tenido en la glucólisis. Así que tenemos por el momento 4 ATPs, ¿vale? De NADHs tenemos los 2 que fueron producto de la glucólisis, más
estos 6 y me faltaban otros 2. Me faltaban otros 2. A ver. Vale, sí, ya decía yo que no me cuadraba. Vale, me acabo de dar cuenta. Cuando pasamos de ácido pirúvico a acetilcoenzima A, lo que da es NADH. Ya decía que no me cuadraba la cuenta. Entonces, al final ahí pues tenemos, volvemos a hacer la cuenta, 2 aquí más otros 2, 4, más estos 6 hacen un total de 10 NADHs. Y por último, pues tenemos otros 2 FADH2. Bien, por convenio, cada NADH después va a dar 3 ATPs y cada FADH va a dar 2. Por lo tanto, aquí vamos a tener 4 ATPs directos, 30 producto del NADH, 4 producto del FADH2. Así que tenemos un balance de 38 ATPs, ¿ok? 38 ATPs. Esto es cada molécula de glucosa. A mí me han dicho, desde el ejercicio me dijeron que teníamos 3 moléculas de glucosa. Así que, pues, el balance energético de la oxidación total de 3 moléculas de glucosa, pues sería 3 por 38 ATPs que tiene cada una de ellas. Pues 3 por 8, 24, me llevo 2, 3 por 3, 9, 10 y 11. 114 ATPs, ¿de acuerdo? Vale, creo que tengo espacio aquí abajo para hacer el otro. Bien, me dice ahora también que lo haga con el ácido esteárico. Vale, la beta oxidación del ácido esteárico, que sería una molécula, ácido esteárico, de 18 carbonos. 18 carbonos lo tendríamos que partir de 2 en 2 y al final me darían 9 trozos de 2 carbonos, 9 fragmentos de 2 carbonos. Por lo tanto, esos 9 fragmentos de 2 carbonos me darían 9 acetilcoenzima. ¿Vale? Después, para la creación de esas 9 acetilcoenzima habrán sido necesarias 8 vueltas a la hélice del ion. Por lo tanto, esto siempre se haría dividiendo este número entre 2 y al resultado restarle 1, ¿vale? Entonces, como han sido un total de 8 vueltas a la hélice del ion y por cada vuelta se generan un NADH y un FADH2, pues serían 8 NADHs y 8 FADH2. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, vamos a hacer un cálculo simplificado. Antes también estuvimos viendo que el acetilcoenzima A me daba una cantidad de ATPs y tal, ¿vale? Pues vamos a hacer ya ahora el cálculo directo. Cada acetilcoenzima A, aquí lo vimos, producía al final un total de 12 ATPs, ¿vale? Así que, pues, para saber la cantidad total de ATPs, pues hacemos 9 por 12, ¿vale? Con 8 NADHs habíamos dicho que por convenio cada NADH, producía 3 ATPs, así que 8 por 3 tendríamos aquí 24. Y aquí tengo 8 FADH2, que por convenio era por 2, por lo tanto 8 por 2, 16. La suma de todo esto, 24, 16, 40 y 108, 148. ¿De acuerdo? Entonces, evidentemente, pues, ¿qué es lo que es más rentable energéticamente? Pues la beta oxidación del ácido esteárico. Tenemos una rentabilidad mayor que 3 moléculas de glucosa que me darían 114. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a borrar todo esto para seguir con el examen. Vale, pues venga, vamos a hacer la 5, la ampliamos un poco. Vale, aquí tenemos el esquema de 2 procesos. Parecen 2 orgánulos celulares, ¿vale? Y dentro de esos orgánulos celulares pues hay una serie de procesos.
y nos va a decir casi seguro, pues eso, que lo identifiquemos todos, qué es cada letra y qué es cada número. Vamos a ver, dice, identifica los orgánulos 1 y 2, ¿en qué tipo celular se presenta? ¿De acuerdo? Mira, pues el 1. Aquí vemos lo que parece fotones, luz, entrando, ¿de acuerdo? Parecen tilacoides también. Esto es un ciclo que debería ser el ciclo de Calvin. ¿Por qué? Porque se está produciendo glucosa. Así que está claro, esto es un cloroplasto, ¿de acuerdo? Bien, esto de aquí, pues bueno, también hay un ciclo, que este debe ser el ciclo de Krebs, ¿vale? Aquí estoy viendo un acoplamiento quimiosmótico donde el ADP se va a producir ATP y tal. ¿Dónde se produce todo esto? Pues está claro, en la mitocondria, ¿de acuerdo? Así que mitocondria, cloroplasto. Ahora, ¿en qué tipo celular se presentan? Pues bueno, tienes que decir que ambos, tanto mitocondrias como cloroplastos, se producen en células eucariotas. Sabes un poco de las células eucariotas. Y los cloroplastos serían solamente en células vegetales, mientras que mitocondrias serían tanto en células animales como en vegetales, ¿de acuerdo? Bueno, pues ese es el A. Vamos a ver lo que nos dice el B. Dice, identifica los elementos representados con los números. Venga, pues vamos a los números. Números, vamos a ver dónde está el número 1, 1, 1. Esto, 1, vale, está claro. Luz, energía luminosa, fotones, ¿vale? El 2, esto, vale. Bien, ¿qué entra? ¿En qué se transforma el agua cuando sale? Pues oxígeno, ¿vale? Que de hecho es uno de los productos más importantes de la fotosíntesis, el oxígeno, ¿de acuerdo? Número 3, a ver dónde estás. Esto, vale. Este no lo tenemos nada difícil. ¿Qué es esto? NADPH, ¿de acuerdo? Pues el 3 es NADP+, ¿vale? Su forma ionizada. 3, 4, esto, vale. ADP pasa por aquí, por esta cabecita que tiene pinta de ser un F1, ¿verdad? ¿Y en qué se transforma? Pues en un ATP. Así que 4 ATP. 5. 5 es algo que sale del ciclo de Krebs y es susceptible a entrar al ciclo de Calvin. Cosas que salen de Krebs y entran en Calvin podría ser ATP, que sale de Krebs, ¿verdad? Pero como ya lo tenemos aquí, vamos a poner que es dióxido de carbono. Dióxido de carbono es uno de los residuos que se produce en el ciclo de Krebs y es una de las cosas que entran en el ciclo de Calvin para hacer la glucosa, ¿vale? Pues se usa como ladrillito de la glucosa. Por lo tanto, el 5 debe ser dióxido de carbono. 6. ¿Dónde estamos? Aquí, 6. Vale, tras la cadena de transporte electrónico, el oxígeno es el último aceptor de esos electrones y al final el oxígeno acaba transformándose en agua. Así que 6, agua. 7, vale, nuevamente, al igual que aquí en NADPH, ¿vale? Pues aquí pues tendremos que poner el par redox del NADH, por lo tanto, NAD+. Y ya no hay más, ¿verdad? Vale, entonces vamos ya al apartado C. Dice, identifica las vías metabólicas representadas con letras. Vale, letras. La letra A, lo habíamos dicho desde el principio, ciclo de Calvin. B, vale, pues de glucosa a piruvato sería la glucólisis. C, vale, tengo un ácido graso y del ácido graso va a acetilcoenzima. Vale, esto lo estuvimos viendo antes. Esto es la beta oxidación de los ácidos grasos. Y el último, el D, ciclo de Krebs, ¿vale? Vale, me dice aquí, D, ¿qué es el acoplamiento quimiosmótico? Quimiosmotio, pone, bueno, quimiosmótico, ¿vale? ¿Y para qué se utiliza? Bueno, pues le tienes que explicar que el acoplamiento quimiosmótico se produce en las secciones F1 de las ATP sintetasas, ¿vale? Y lo que pasa es que utiliza la energía del gradiente electroquímico de los protones que hay en el espacio intermembrana saliendo de la matriz mitocondrial, utiliza esa energía de los protones saliendo para sintetizar ATP a partir de ADP, ¿vale? Eso es el acoplamiento quimiosmótico. Esta es una pregunta de teoría, por lo tanto, estúdiate los apuntes, ¿vale? Y se los vomitas en esta pregunta, ¿vale? Y para qué se utiliza, evidentemente, pues para la síntesis de ATP, ¿de acuerdo? Bueno, y vamos ya a la última pregunta. Vamos a subirla un poquito. Aquí dice, la gráfica adjunta corresponde a las concentraciones de glucosa, etanol y oxígeno en una célula, registradas a lo largo del tiempo. ¿Qué proceso metabólico se está produciendo en los tiempos T1 y T2 y cuál es el más rentable? Vale,
Pues por lo que veo, aquí los niveles de oxígeno bajan drásticamente hasta quedarse en mínimos. La cantidad de glucosa va bajando paulatinamente y a partir de este punto la cantidad de etanol va subiendo, ¿de acuerdo? Pues mira, durante el proceso en T1 se está produciendo una glucólisis, ¿vale? O sea, se está sacando energía a partir de la glucosa y se está produciendo una respiración aeróbica, ¿de acuerdo? De tal forma que todos los productos después entran en el ciclo de Krebs y se produce esa vía metabólica. Sin embargo, vemos que por alguna razón los niveles de oxígeno van bajando. A lo mejor esta persona está haciendo un ejercicio físico muy intenso y se va quedando sin oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces llega un momento en que cuando ya es muy poco el oxígeno, ya no puede tirar por la vía aeróbica y tira por vía anaeróbica. O sea, empieza a producirse la fermentación alcohólica de esa glucosa. En lugar de tirar por la vía aeróbica, empieza a tirar por la vía anaeróbica. Por lo tanto, a partir de ese momento, a partir de este punto, empieza a producirse la fermentación alcohólica. Así que en T2, ¿qué se está produciendo? Pues en realidad se están produciendo... Bueno, no se está produciendo porque ya no queda oxígeno. Entonces en T2 se está produciéndose la fermentación alcohólica, ¿de acuerdo? Entonces esa es la respuesta. En T1, vía aeróbica, en T2, fermentación alcohólica. Y dice, ¿cuál es más rentable? Evidentemente es mucho más rentable la vía aeróbica, porque en la vía aeróbica los productos de la glucólisis pueden entrar en el ciclo de Krebs y generan la tira de ATPs, ya lo estuvimos viendo en el ejercicio de antes, mientras que en la fermentación alcohólica no se produce eso, ¿de acuerdo? No se producen tantos ATPs, tan solo los productos de la fermentación, que serían un par de ellos. Entonces, ¿cuál es más rentable? La vía aeróbica, ¿de acuerdo? ¿De qué depende de que se realice uno u otro? Pues de la presencia de oxígeno, ¿vale? Hay oxígeno, tira por vía aeróbica. No hay oxígeno, ya se ha quedado en nada, tira por vía fermentación láctica, ¿de acuerdo? Venga, fermentación alcohólica. Pues nada, espero haberte sido de ayuda. Un saludo.